¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares se establecen cuando se acercan dos moléculas de triclorometano? Como se trabajó en la ficha polaridad de las moléculas, el triclorometano es una molécula polar. Esto significa que una zona de la molécula va a tener densidad de carga negativa, tiene más electrones concentrados en ese espacio, y la otra zona va a ser de densidad de carga positiva. Los electrones se encuentran más alejados de ella. Para una mejor visualización de este fenómeno, se representarán las moléculas como dos óvalos con sus respectivas densidades de carga. Al acercarse estas dos moléculas polares, se va a formar entre ellas una zona de interacción de fuerzas dipolo-dipolo, en donde la zona de densidad positiva de una de las moléculas se ve atraída por la zona de densidad negativa de la otra. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares se establecen cuando se acercan dos moléculas de amoníaco? Como se vio en ejercicios anteriores, el amoníaco es una molécula polar, con una zona de densidad negativa sobre el nitrógeno, elemento más electronegativo, y una zona de densidad positiva sobre los átomos de hidrógeno, elemento menos electronegativo. Cuando se acercan dos moléculas polares, se forma una zona de atracción dipolo-dipolo entre ellas, pero en este caso, esta fuerza de atracción es muy intensa y se establece entre el átomo de hidrógeno de una molécula y el átomo de nitrógeno de la otra. A este tipo de fuerzas dipolo-dipolo se denomina fuerza puente hidrógeno. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares se establecen cuando se acercan dos moléculas de dicloro? La molécula de dicloro es no polar, ya que la diferencia de electronegatividad entre sus átomos es cero. La fuerza de atracción que se establece entre dos moléculas no polares es la fuerza de London. Para ello vamos a representar a ambas moléculas como una esfera gris. Los electrones presentes en la molécula se encuentran en continuo movimiento. En determinado momento, la distribución de electrones en la molécula es desigual y se forma una zona de densidad negativa en donde hay más electrones y una zona de densidad positiva en donde hay menos electrones. La molécula se transforma en un dipolo instantáneo. Cuando el dipolo instantáneo se acerca a la otra molécula de dicloro, la zona negativa del dipolo aleja los electrones de la molécula no polar e induce un dipolo en la otra molécula. De esta manera, la zona negativa de una molécula atrae a la zona positiva de la otra a través de fuerzas de London. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares se establecen cuando se acercan dos iones y una molécula de agua? El ion sodio tiene carga positiva, mientras que el ion cloruro tiene carga negativa. Por otro lado, la molécula de agua es polar. Se establece entre ellos la fuerza de atracción ion-dipolo. De esta manera, cuando las moléculas de agua se acercan al catión sodio, lo hacen orientando su zona de densidad negativa a la carga positiva del ion. Cuando las moléculas de agua se acercan al anión cloruro, lo hacen orientando su zona de densidad positiva a la carga negativa del ion.